Capítulo 9. David Bruce, parte 4. Entonces se percató Haley Hutchinson de su acierto en haber confiado en David Bruce. Tened cuidado con la mosca tsetse, recomendó este a los agricultores. Matad las mosca, destruid los matorrales donde acostumbran a vivir y exterminad los antílopes, de los cuales chupan los tripanosomas. De esta suerte comenzó David Bruce a librar África de la Nagana. Vino después la guerra de los Boers, y los esposos Bruce se encontraron sitiados en Ladysmith, en compañía de otros 9,000 ingleses. Pasó el tiempo, y 2 años después del episodio de Ladysmith, vinieron a rogarle que continuase la caza de microbios, porque en el África ecuatorial, en las orillas del lago Victoria Nyanza, andaba suelta la muerte. Era una muerte que se arrastraba arteramente para aparecer cada día. De improviso, en nuevos poblados, muerte lenta y en cierto modo compasiva, porque no producía dolores. Sus víctimas pasaban de una fiebre caprichosa a una pereza invencible, insólita en los activos indígenas que habitaban en las orillas del lago. El letargo se convertía en un sueño ridículo que dejaba a los negros con la boca abierta en el acto de comer, y de esta somnolencia caían en un estado comatoso del que nadie despertaba, y cuyos horribles escalofríos se confundían finalmente con el frío de la tumba. Tal era la africana enfermedad del sueño, que en pocos años había matado en Uganda cientos de miles de indígenas y estaba transformado el suelo más fértil de la tierra en un parque improductivo reservado a las jirafas y a las hienas. El Ministerio de las Colonias estaba verdaderamente alarmado. La Real Sociedad envió finalmente una comisión formada por 3 investigadores que embarcaron para Uganda y empezaron a examinar la sangre y el líquido cefalorraquídeo de los desgraciados negros condenados al sueño de la muerte. Los que formaban la comisión empezaron sus tanteos y formaron opiniones diferentes. Uno tenía casi la seguridad de que la causa de las muertes era un gusano largo y extraño que encontró en la sangre de los negros. Otro no tenía opinión definida que sepamos, y el tercero, Castellani, pensó en un principio que el traidor que latía en el fondo de la enfermedad del sueño fuera un estreptococo, como el microbio que origina las anginas. Y un buen día, por una de esas casualidades que hay en el fondo de tantos descubrimientos, dio Castellani con un tripanosoma. Había extraído líquido cefalorraquídeo a un negro mortalmente enfermo, con el fin de buscar estreptococos. Al examinar al microscopio una gota de sedimento gris, vio un tripanosoma de tipo muy parecido al que Bruce había descubierto en la sangre de los caballos atacados por la nagana. Castellani siguió observando y encontró más tripanosomas en el líquido cefalorraquídeo, así como también en la sangre de media docena de salvajes condenados a una muerte segura. Este fue el principio de la cuestión, porque si Castellani no los hubiera visto y referido el hecho a Bruce, es probable que los tripanosomas no hubieran sido jamás identificados como productores de la enfermedad del sueño. Entretanto, la enfermedad adquirió tal incremento que amenazó con dar fin a la dominación inglesa en África, y la Real Sociedad envió entonces al veterano David Bruce, con Navarro, un investigador muy entrenado, y con el sargento Gibbons, capaz de cualquier cosa, desde construir un camino hasta montar un microscopio. Llegaron a Uganda y se pusieron al habla con Castellani, quien contó a Bruce lo de los estreptococos y los tripanosomas. Fueron al laboratorio, desembalaron los microscopios, los montaron e hicieron entrar a los negros atacados de la enfermedad del sueño, a los que pincharon en la médula con gruesas agujas. Castellani, el joven Navarro y Mr. Bruce, sentados en un pequeño local, se inclinaron sobre sus respectivos microscopios, examinando una serie de vacíos espacios grises para comprobar si era cierto o no el descubrimiento del primero. El silencio fue interrumpido por el grito de Bruce. «¡He encontrado uno!». Los demás se agolpan a su alrededor, miran por turnos y rompen en exclamaciones a medida que observan cómo los culebreantes tripanosomas meten su flagelo explorador en el campo visual. Vuelven después a los sitios para hacer a su vez el mismo descubrimiento
en todas las muestras del líquido cefalorraquídeo extraído a más de 40 negros atacados por la enfermedad del sueño, Bruce y sus compañeros encuentran tripanosomas. Pero también pudiera contener tripanosomas en el líquido cefalorraquídeo de salvajes sanos, dijo Bruce, sabiendo que si los encontraba en esas condiciones, caía por tierra la importancia del descubrimiento, y que, por tanto, era preciso demostrar que solo estaban presentes en las personas atacadas por la enfermedad del sueño. Entonces, se le ocurrió a Bruce un plan ingenioso. Fue al hospital, donde había una buena colección de pacientes con toda clase de enfermedades, a excepción de la del sueño, y persuadiéndolos de que la operación les mejoraría, fue clavando las agujas en negros con piernas rotas, con dolores de cabeza, en jóvenes recién circuncidados, en sus hermanos o hermanas cubiertos de bubas o de sarna, y de ellos extrajo líquido cefalorraquídeo. El éxito fue decisivo. El líquido cefalorraquídeo de todas aquellas gentes que no padecían la enfermedad del sueño estaba limpio de tripanosomas. Tal vez la operación no les proporcionase alivio alguno, pero de todos modos había servido para el fin deseado. Castellani y Bruce sabían ya que los tripanosomas eran la causa de la enfermedad del sueño. Bruce hizo investigaciones por los alrededores y en compañía de Mistress Bruce exploró las márgenes del lago, cubiertos de árboles frondosos, las islas, los ríos y la selva. El ojo del sentido común, que ve cosas que pasarían inadvertidas a un centenar de investigadores, le mostró entonces la respuesta. Era extraño, muy extraño, que solo se diese la enfermedad del sueño en una faja de terreno muy estrecha, a lo largo del agua, y solo donde había agua, en las islas, río arriba y hasta las cataratas de Ripon, donde el lago Victoria Nyanza da origen al Nilo, había casos de esa enfermedad, pero nunca tierra adentro. Esto quería significar que algún insecto chupador de sangre y que viviera únicamente cerca del agua era el portador de la enfermedad. Preguntó a los entomólogos, obteniendo respuesta negativa. Tenían la seguridad de que las moscas tsetse no podían vivir a alturas superiores a 900 metros. Preguntó a los jefes indígenas, incluso al primer ministro de Uganda. Las respuestas coincidían. Sentimos mucho no poder complacerle. Tenemos, sí, una mosca chupadora de sangre, llamada kibu, pero en Uganda no hay moscas tsetse, y sin embargo tenía que haberlas.